Hola, buenas tardes. Vamos a comenzar. Le damos la bienvenida a todos los que se unen al ciclo geológico. El ciclo geológico es el ciclo de charlas del Departamento de Geología de la Universidad de Chile. Eh, Pueden seguir las charlas y, de hecho, acceder a los videos de las charlas en nuestros medios sociales. Tenemos un grupo de Facebook que se llama Ciclo Geológico. También estamos en Twitter, en Uchile-Geología, por Instagram, Geología-Uchile, y Geología Uchile en nuestro canal de YouTube, donde van quedando todas las charlas grabadas, así como en el sitio Facebook. ¿Algún aviso antes de comenzar con la charla? Como muchos saben, nosotros, junto con el Departamento de Geofísica y el CR2, tenemos un programa radial sobre ciencias de la Tierra, que se llama Rocadictos. Hoy estaríamos hablando de por qué ocurren las erupciones volcánicas, así para que nos sintonicen. Esto es en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM, y transmisión online a las 4 de la tarde, de 4 a 5 todos los miércoles. Hoy día tendremos a una geóloga de nuestro departamento, Samantha Aravena, y le vamos a pedir que comience a compartir su charla, y Camila Zúñiga va a hacer la presentación. Hola, buenas tardes a todos. Hoy tenemos como invitada a la geóloga Samantha Aravena. Ella tiene también un minor en astronomía de nuestra universidad y actualmente es estudiante de magíster en geología en la Universidad de Chile. Una de las características que destaca de los trabajos de Samantha es que es la pionera principalmente del trabajo de tesis o de trabajo de investigación con meteoritos en lo que es el Departamento de Geología de la universidad. Y ahora nos va a contar un poco sobre su investigación en meteoritos carbonáceos, que es principalmente su especialidad en esta área, y la dejamos cordialmente invitada a empezar su presentación. Muchas gracias, Camila, y buenas tardes a todos. Agradezco que hayan asistido a esta charla sobre meteoritos. Mi nombre es Samantha y soy geóloga. Tengo un minor en astronomía, como dice mi título universitario, aunque la verdad es que soy bastante más cosas. Soy mujer, música, feminista. En mi magíster me dedico principalmente al estudio de inclusiones vítreas en meteoritos carbonáceos tipo Ordnance, que ya veremos qué significa eso. Me encantaría que esta charla fuera más dialógica que expositiva y que no solo yo les venga a contar lo que sé de meteoritos, sino que también nos retroalimentemos de saberes. Les invito a dejar comentarios en el chat e intentaré interactuar con eso, ¿ya? Para comenzar abro la pregunta, ¿por qué estudiar meteoritos? Me encantaría tener una respuesta, pues en este tiempo de pandemia me doy cuenta que es poco útil para una ruina como esta. No obstante, no pretendo que sea importante, sino que permite inspirar y compartir que existen escalas de tiempo y distancia que nos permiten hacer otras lecturas de la vida. Algo que definitivamente une a las ciencias son estas nociones de tiempo y espacios como resultado de la interacción con el medio desde un entendimiento lógico racional, ¿cierto? Hay varias formas de interactuar con el medio y esta es la que nos permite un entendimiento desde una relación lógica, desde la observación y el uso de herramientas tecnológicas para explorar nuestra existencia. Aquí presento un calendario cósmico popularizado por Carl Sagan en su libro The Dragon of Eden y en la serie de televisión Cosmos. Esta considera una vida útil del universo de 13.8 millones de años mapeada en un solo año. A esta escala, el Big Bang tiene lugar en el instante de la medianoche del 1 de enero y la hora actual es el final del 31 de diciembre a la medianoche. Aquí al final. Como al final. Perdón. Entonces, y la vida humana más larga es de aproximadamente un cuarto de segundo. Es casi un abrir y cerrar de ojos, ¿no? Y en esta escala la formación de meteoritos ocurriría en septiembre, en este lugar, con la formación del sistema solar, ¿cierto? Los meteoritos son un patrimonio de la humanidad. Es un título conferido por la UNESCO en una convención internacional realizada en 1972 y que dio este título a sitios específicos del planeta propuestos con la finalidad de catalogar, preservar y darlos a conocer por su importancia cultural o natural, excepcional para la herencia común de la humanidad. Eso, así es como lo describe.
Y esto incluye bosques, montañas, lagos, cuevas, desiertos, edificaciones, complejos arquitectónicos, paisajes culturales, etcétera, etcétera. El caso de los meteoritos fue considerado patrimonio natural bajo la 8ª categoría, y por ser uno de los ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la Tierra, incluyendo testimonios de la vida, procesos geológicos, creadores de formas geológicas o características geomórficas o fisiográficas significativas. Esto último también añade los cráteres generados por los meteoritos. Esta es una representación artística del sistema solar. Los tamaños relativos entre los planetas y el Sol se asemejan a los reales, pero las distancias entre sí no son correctas, pues la Tierra y la Luna se ubican cerca a los 150 millones de años, 150 millones de kilómetros, y Júpiter, que se observa prácticamente al lado de la Tierra, en realidad se ubica casi 5 veces más lejos, como cerca de los 800 millones de kilómetros. La Tierra, como sabemos, se ubica en la 3ª órbita, seguida por Marte y por Júpiter. El lugar desde donde proviene la mayor cantidad de meteoritos se encuentra en el cinturón de asteroides, que se encuentra en la órbita entre la órbita de Marte y la órbita de Júpiter. Estos asteroides no alcanzan a ser representados en esta imagen, pues su tamaño es significativamente menor en relación al tamaño de los planetas. Para apreciar las verdaderas distancias, les voy a compartir al final de la charla un link con una plataforma que se llama Si la Luna fuese un píxel, y permite explorar las distancias en comparación con el tamaño relativo de la Luna. Es bien interesante porque ahí va apareciendo, aparece el Sol y cómo va avanzando, y realmente las distancias son mucho más abismantes de lo que representa este cuadro. Aquí se ven todos juntos, pero la verdad es que están bastante más lejos. Estos diagramas del sistema solar interior, muestran las posiciones de todos los asteroides numerados y todos los cometas numerados al 1 de enero del año 2018. Y que, como podrán imaginar, con el desarrollo de la tecnología han aumentado en número hasta hoy, 2020. El diagrama de la izquierda muestra la vista desde arriba del plano eclíptico, el plano que contiene la órbita de la Tierra, que aquí está, que se observa en celeste. Y el diagrama de la derecha muestra la vista desde el borde de este plano. Sus tamaños no están a escala, pero están indicadas las posiciones, que eso es como lo importante, de los asteroides con puntos amarillos. Y estas cuñas que se pueden observar están simbolizados los cometas. La órbita de la Tierra, bueno, está aquí. La órbita del Marte en rojo, y la de Júpiter se observa en naranja. Como se puede observar, existe una gran densidad de cuerpos planetesimales orbitando el sistema solar, y las trayectorias y formas de los asteroides suelen no estar muy bien definidas, como por esto, porque son de muy, muy pequeños tamaños. Muy, muy pequeños tamaños. Alejándonos un poco más, estos diagramas representan el sistema solar exterior, es decir, como desde la órbita de Júpiter hacia afuera, y tienen órbitas mayores a 5 unidades astronómicas, es decir, 5 veces la distancia entre la Tierra y el Sol. Esto significa que también los periodos orbitales, es decir, como lo que demora en darse una vuelta al Sol, estos cuerpos son periodos mayores a 11 años. También incluye solo los cuerpos numerados del 1 de enero al 2018. Y en el diagrama de la izquierda, el plano eclíptico, se puede observar las órbitas de Júpiter, Saturno, Urano, Plutón, y el cometa Halley también, por ahí está. Aquí está el cometa Halley. Y en relación al sistema solar interno, que está acá adentro, que se encuentra dentro de la órbita de Júpiter. Y nuevamente observamos que los planetesimales realmente abundan en el sistema solar. En resumen, tenemos 8 planetas, 208 satélites naturales rondando estos planetas, 3.650 cometas, de los cuales solo 476 están más o menos estudiados y descritos, y 982.300 asteroides, de los cuales solo 546.077 están más o menos estudiados. Los parámetros físicos de los asteroides no se conocen bien, justamente porque son muy pequeños y abundan. El único parámetro determinado para casi todos los asteroides es la magnitud absoluta, que se puede usar para obtener una estimación muy aproximada del tamaño de un asteroide.
los parámetros físicos para los cometas son aún menos conocidos que los de los asteroides. Los cometas no solo son difíciles de observar porque son pequeños, sino que aún lo suficientemente cerca como para observarlos suelen estar muy activos porque tienen este coma. Por lo tanto, su superficie está oscurecida por esta coma de gas y polvo. Así que son mucho menos estudiados. En este gráfico se muestra el número de descubrimientos por año de los asteroides cercanos a la Tierra, en donde se puede observar un incremento desde 1995 hasta la fecha, con el aumento de la tecnología, obviamente, y de las misiones dedicadas a explorar la presencia de estos cuerpos potencialmente peligrosos. En otro gráfico, este otro gráfico muestra el número de descubrimientos de asteroides cercanos a la Tierra, pero por año, desde 1980, más o menos. Haciendo una distinción entre todos los objetos descubiertos, que están en azul, los mayores a 140 metros, que están en amarillo, y los mayores a 1 kilómetro, en rojo. Claramente los mayores a 1 kilómetro son mucho menos en cantidad, pero no deja de ser relevante el dato de que sean cerca de 23.000 cuerpos rondando la Tierra, cerca de la Tierra. Este otro cuadro muestra el número total actual de asteroides cercanos a la Tierra, conocidos y agrupados de acuerdo con sus tamaños estimados. La primera barra muestra 5.251 cuerpos con diámetros entre 0 y 30 metros de diámetro, y la última con diámetros mayores a 1 kilómetro. Es interesante porque la verdad se puede ver cómo abundan en realidad en tamaño también. Los NEAs, que son estos Near Earth Asteroids, agrupan a los cometas y asteroides que son potencialmente los más peligrosos porque pueden acercarse a la Tierra, aunque también, y por supuesto no faltaba un interés económico, son objetos de interés para la minería espacial. Los asteroides son ricos en materias primas minerales, útiles para construir estructuras en el espacio, y mientras los cometas son abundantes en hielo de agua cometario, que podría proporcionar grandes cantidades de hidrógeno líquido y oxígeno, y estos dos ingredientes son como principales para el combustible en cohetes. También son recursos ricos en agua y moléculas a base de carbono que podrían utilizarse para mantener la vida. Creo que discrepo un poco respecto a esto. Por fortuna, aún no es rentable explotar estos cuerpos, y traer estos elementos a la Tierra todavía es bastante costoso. Lo notorio de esta tabla es la gran variedad de tamaños que existen y que no dejan de ser importantes a la hora de un impacto en la Tierra. Que caiga una roca de 1 metro del cielo en cualquier lado podría ocasionar graves daños, ni siquiera mencionar que caiga 1 kilómetro de diámetro, sería una verdadera catástrofe, ¿no? En este cuadro resumen se permite observar como una comparación entre un cometa, que sería un trozo de hielo roca principalmente con tamaños entre 10 kilómetros hasta miles de kilómetros de ancho, y presentan este coma que se pone mucho más brillante al acercarse al Sol. También muestra un asteroide, que es un objeto un poco más grande, entre 1 metro y hasta cientos de kilómetros, que orbita el Sol. Son menores en tamaños que los planetas, y su masa no alcanza a darle una forma esférica. Cuando estos impactan, se fragmentan y pierden su órbita. Y cuando se fragmentan y pasan a tamaños menores, se llaman, lo definieron como meteoroides, y suelen tener trayectorias más erráticas. Usualmente son atraídos por la gravedad de los planetas, tienen tamaños menores a 1 metro, a 1 metro hasta 10 micrones, dice acá. Y por otro lado, los micrometeoroides son rocas o trozos de hielo que son menores a 10 micrómetros, son polvo, son gotas, o sea, partículas de polvo. Cuando estos cuerpos son atraídos por la gravedad de la Tierra, dejan una estela debido al roce con la atmósfera. Esta estela se llama meteoro, o así le denominan, y que también conocido popularmente como estrella fugaz, ¿cierto? Un fireball sería un meteoro de un brillo comparable con Venus, el lucero del atardecer. Y un bólido sería un fireball con un brillo excepcional, producto de una verdadera explosión de un meteoroide o asteroide al ingresar a la atmósfera terrestre. Y meteorito sería el fragmento de roca que sobrevive este paso de la atmósfera y que se puede encontrar en la superficie de la Tierra. Finalmente, un meteorito sería un asteroide, meteoroide o su fragmento que sobrevive el paso a través de la atmósfera de la Tierra y se encuentra en la superficie. Así es como lo define la Agencia Espacial Europea. Cerca de 40.000 toneladas de este material, de meteoritos, caen al año.
Este dato es relativo igual, pues no considera la cantidad de flujo de micrometeoritos que entran, y se ha descubierto que tiene flujos que superan los 100.000 toneladas al año. Así que el porcentaje en realidad aquí, o sea, el material en realidad que cae es mucho más que 40.000 toneladas, pero este dato es el que considera con respecto a los meteoritos y no al polvo que se está estudiando en este tiempo, que es algo muy reciente. El porcentaje de recuperación es bastante bajo y se estima que es como de un 1%, lo que hace que sea un material extremadamente escaso, ¿cierto? Así como en relación, para que se pueda comprender, a lo que tenemos acceso podría ser como menos de una carga de un camión de alto tonelaje minero, de estos que transportan hasta 500 toneladas, en relación a 80 cargas de material extraterrestre que caen al año. Esto sin contar las toneladas de micrometeoritos, vuelvo a repetir. Dependiendo del tamaño, pueden desintegrarse en la entrada de la atmósfera, y se observan los meteoros, fireballs y los bólidos que mencionábamos, o incluso dejar verdaderos cráteres, como el de esta imagen. El Barringer cráter se ubica en Arizona, Estados Unidos, y está datado en 50.000 años de antigüedad. Aquí el meteorito se desintegró por completo y se hizo parte de la roca caja. Estas antes eran consideradas calderas volcánicas, que con el tiempo se descubrieron estructuras generadas por altas presiones y velocidades y que permitieron inferir un origen de impacto. Muchas veces también pueden fragmentarse durante la caída, y esta fragmentación dependerá principalmente de la composición de la roca y el ángulo en que ingresa la atmósfera. En la imagen se puede ver un fragmento de la lluvia meteorítica que impactó en Campo del Cielo. Esta se produjo por la fragmentación de uno o varios meteoroides al entrar en la atmósfera terrestre. Entre Argentina y Paraguay se han encontrado grandes cráteres como el Rubín de Celis y varios meteoritos, entre ellos el Chaco, de aproximadamente 37 toneladas aquí. Y es una roca compuesta por una aleación de hierro-níquel. Cristian Bastías, un geólogo que estudió la influencia de los procesos geológicos tras la cosmovisión mapuche y que de hecho está haciendo un taller gratuito, me relató, respecto a este meteorito, que expediciones mineras buscaban estos fragmentos pensando en que era plata, ya que los locatarios mencionaban que esta lluvia de meteoritos metálicos estaba repartido en extensas áreas, pero que solo resultaron ser aleaciones de hierro-níquel extraterrestres, lo que en principio fue una decepción, pero que ahora son muy cotizados en la venta clandestina a todo esto. No existe ninguna ley en el país que permita proteger la región y evitar la venta de meteoritos. Los que son en general sacados del país clandestinamente, y el caso chileno es básicamente lo mismo. Ignacia aquí pregunta si hay meteoritos que pueden impactar la Tierra. Como mencioné unos minutos atrás, claro que sí, de hecho lo hacen todo el tiempo, pero las caídas de rocas más grandes son, o sea, las caídas de rocas son mucho menos frecuentes, ¿no? Y antes eran más frecuentes en los inicios del sistema solar. Más adelante voy a hablar de la teoría de formación para ver si es que se puede aclarar a lo mejor cómo se generan estos cuerpos rocosos. Los meteoritos se acumulan en desiertos fríos y calientes, esto principalmente porque los que caen al agua no son fáciles de recuperar y prácticamente no se observan caer, y porque los desiertos son superficies antiguas que poseen condiciones de baja humedad como para preservarlos por miles de años, ¿cierto? Esta es el paisaje, esta es una imagen que tomé yo, y es una superficie de alta densidad de meteoritos. La tomé en el desierto de Atacama, de Chile, el desierto más árido del mundo, y en esta zona se encontraron muchos meteoritos, y determinando edades terrestres de 54 muestras pedregosas recolectadas utilizando el nucleóido cosmogénico cloro 36, se pudo estudiar la evolución del flujo de meteoritos hacia la Tierra, y esto permitió determinar una intensidad promedio de un flujo durante los últimos 2 millones de años de 222 meteoritos mayores a 10 gramos por kilómetro cuadrado en 1 millón de años. Además, se obtuvo una edad promedio de 710 miles de años, lo que significa que esta colección es la más antigua de meteoritos no fósiles en la superficie de la Tierra. Es decir, los meteoritos son las rocas más antiguas a las que podemos acceder y constituyen un canal clave con el mundo exterior, pues nos revelan procesos de formación del sistema solar y del planeta. Los meteoritos son patrimonio de la humanidad y particularmente en Chile tenemos un desierto que posee condiciones únicas en el mundo para su conservación. La legislación chilena aún no se responsabiliza de su protección,
por lo que continuamos siendo foco de saqueos por parte de cazadores de meteoritos y expediciones extranjeras que realizan investigación en sus países y que además no retribuyen su conocimiento particularmente al país. Así se ve un meteorito en la superficie, parece una roca como las que le rodean, pero sobre las superficies lisas que mostré en la diapositiva anterior, la verdad sí destacan a la vista. Las campañas de exploración realizan grandes barridos en áreas del desierto, se ubican más o menos como a 10 metros de distancia entre cada uno, y bueno, muchos cazadores también utilizan detectores de metales para encontrarlos, pero la verdad estropean la muestra, pues con los detectores pueden borrar sus propiedades magnéticas, limitando toda la información que podríamos obtener de estas muestras. En general tienen este color achocolatado, no es negro ni liso, es un marrón chocolate, poseen marcas como de dedos, como amasados, no tienen porosidad, no presenta porosidad en general, presentan bordes suavizados, y esto se produce como por el roce con la atmósfera al ingresar a la Tierra, y que genera también una costra de fusión que particularmente aquí no se aprecia tan bien, pero vamos a ver un ejemplo más adelante que les va a servir. Por otro lado, la primera clasificación que se realiza tiene relación con su tiempo de residencia en la superficie terrestre, y el 98% de los meteoritos del repositorio mundial corresponden a este tipo, a los hallazgos, ¿cierto? Que no tenemos conocimiento de cuándo cayeron, por ello recurrimos a dataciones para estimar este tiempo de residencia en sus minerales de alteración. El 2% restante corresponden a meteoritos observados caer, como es el caso del Chelyabinsk en Rusia, caído el 2013, dejando varios daños producto de la onda expansiva que generó su entrada, quebró varios vidrios en la infraestructura de la ciudad y no impactó absolutamente a nadie ni nadie. Fueron encontrados varios fragmentos en las afueras de la ciudad. De esto se pudo obtener un material completamente fresco y sin meteorización terrestre, con mucho valor para la investigación científica. Bueno, la hipótesis nebular describe la formación del sistema solar, que comenzaría como 4.600 millones de años con un colapso gravitacional de una nube molecular gigante, y tenía polvo y gas, principalmente de hidrógeno. Este colapso reúne la mayor parte de su masa en el centro, formando el Sol, y un disco aplanado rotando a su alrededor, desde el que se formaron los planetas, satélites, asteroides y otros cuerpos menores del sistema solar. La aglomeración del disco protoplanetario forma distintos cuerpos que en relación a la cantidad de masa genera diferenciación planetaria. Este es un proceso de separación y diferenciación de los componentes de un cuerpo planetario como resultado de su evolución física y química, desarrollando varias capas de distinta composición, como se muestra en esta imagen. Entonces una nube de gas y polvo que se aglomera, genera cúmulos, y que agregando más masa origina planetesimales y embriones planetarios, que ante una acreción de masa suficiente se produciría el fenómeno de diferenciación planetaria. De este modo, la clasificación de meteoritos considera los de tipo diferenciado, es decir, rocas que provienen de un cuerpo que alcanzó la masa necesaria para que se produjera esta diferenciación en capas por composición, y los meteoritos de tipo no diferenciado, aquellos que provienen de planetesimales generados por la aglomeración del disco protoplanetario, que aún no experimentaron este proceso. Con esta teoría de la diferenciación se construyó en base, se construyó en base a los hallazgos de meteoritos, y se correlacionó con una capa de un protoplaneta que aparentemente fue destruido y que quizás fue lo que dio origen al cinturón de asteroides. De este modo, los sideritos corresponderían al núcleo de hierro-níquel, los siderolitos al manto y los acondritos a la corteza de un protoplaneta. Aunque esta teoría ha sentado base en el conocimiento sobre la Tierra, igual llama la atención que la abundancia de los meteoritos oficializados no tienen relación con las proporciones que se estima de las capas de la Tierra. De hecho, los acondritos son los más abundantes. Nosotros sabemos que la capa de la corteza terrestre es la más delgada, entonces es extraño la proporción. Esto deja una pregunta bastante abierta que bueno, no voy a poder resolver, pero es una curiosidad. En realidad, a pesar de que esta fue la base con la que se construyó esta teoría, en realidad las proporciones no son para nada parecidas. Bueno, aquí hice hice un cuadro resumen. A la izquierda
un siderito mexicano, es una octaedrita. Curiosamente, dos científicos, Van Staden y Thomson, sin conocerse, descubrieron lo mismo limpiando el óxido de este tipo de meteoritos y descubrieron estructuras como son las que aparecen en estas imágenes, y que se deben como un intercrecimiento de bandas de dos aleaciones de hierro-níquel, una llamada taenita y otra camacita, son aleaciones de hierro-níquel pero en diferentes proporciones. Esto se ha seguido estudiando y se asocian a bajas tasas de enfriamiento. En el cuadro de aquí del medio se muestran los mesosideritos, que son meteoritos que poseen una mezcla de silicatos y de metales, o sea, de esta aleación de hierro-níquel, y en distintas proporciones. Aquí vemos dos texturas con distintas proporciones de silicatos y hierro-níquel. Y mineralógicamente esto se podría comparar como con una peridotita terrestre, pero el tamaño de los minerales es bastante mayor. De hecho, las texturas aquí están en escala, como es casi 1 centímetro esto, quizás un poco menos, pero en muestra de mano así se ven, así efectivamente se ven. Esta muestra que aparece en la imagen inferior es un fragmento de Imilac, que es un meteorito histórico, una palacita encontrada en el desierto de Atacama. Y en el caso de los acondritos, son fragmentos de cortezas de otros cuerpos del sistema solar, y en la imagen de arriba tenemos un meteorito lunar, que es una verdadera anortosita, una brecha de clastos de plagioclasa, y que se pudo conocer su origen lunar por el programa, por las muestras traídas, la comparación que se hizo con las muestras traídas por el programa Apolo de la NASA. Y de este modo, cuando se trajeron estas muestras y se pudo hacer conocer el origen, o sea, se pudo comparar su mineralogía, la composición química e isotópica con muestras que todavía no se sabían de dónde era, se pudo determinar la procedencia lunar de varios meteoritos que no se sabía que eran lunares, de hecho. Y este meteorito de abajo es el ETA 79001, que es un meteorito marciano. Ambos se encontraron en la Antártica, y este de abajo es una chergotita, que es una especie de, es un basalto, y que se determinó su procedencia por la comparación que se tuvo con las sondas que realizaron otros rovers, como el Viking, o sea, otros rovers que llegaron a la superficie terrestre y obtuvieron sondas. Y de esta manera se compararon sus composiciones elementales e isotópicas y se encontraron similares a esta roca, entonces ahí se determinó este meteorito marciano. Y son varios, no es el único, por supuesto, varios tienen estas características que se pudieron cruzar con estas expediciones que se hicieron. Las condritas pertenecen al tipo de meteorito no diferenciado, fueron acuñadas con este nombre debido a la presencia de cóndrulas, que fue el nombre que se le llamó a estos cristales de olivino piroxeno en forma redondeadas, que están inmersas en una matriz opaca, principalmente vítrea. Los condritos son los tipos de meteoritos que más abundan en número. En la primera imagen, en esta de acá, la de izquierda, se puede apreciar la corteza de fusión, y se puede ver un poco este brillo un poco más oscuro, que es por el roce de la atmósfera terrestre. En la imagen central podemos ver con microscopio, anícoles cruzados, una sección delgada en donde se observa la textura condrítica. Tiene como un aspecto de aglomerado de minerales refractarios y como partículas, un verdadero aglomerado, parece una roca sedimentaria casi. Una teoría de formación propuesta por Varela, que es una investigadora argentina, sugiere que estos minerales ocurren por condensación del gas y polvo del disco protoplanetario y genera gotas que posiblemente le dan este aspecto circular a las cóndrulas. Vamos a revisar esto también más adelante. Bueno, y así es como queda la genealogía de meteoritos, según las proporciones de minerales, composición química de roca total y las texturas observadas, las subdividen en clases, clanes y grupos. Los condritos ordinarios se clasifican según su contenido en hierro, entre H, L y L y L. Estos son los más abundantes, esto es lo que más abunda en todo el repositorio mundial de meteoritos. Y también aquí destaco en mi investigación, o sea, los tipos Ordnance, que son los meteoritos que son parte de lo que yo estudio, ¿no? Y se llama así Ordnance, y tienen una letra, de hecho, los meteoritos carbonáceos, porque se definen en base a un tipo representativo de su grupo.
y en este caso es representativo Ordnance, que fue un meteorito que cayó, y varios se agruparon en torno a estas mismas características. Bueno, en abundancia ya son más de 72.225 meteoritos en el mundo, pues esa es la cifra al 7 de julio del 2020, de los cuales el 75% corresponden a condritos ordinarios. Cabe mencionar igual que los condritos de tipo carbonáceo suelen ser los que más se fragmentan y que se ha descubierto flujos de micrometeoritos con altos contenidos de carbono en superficies de techos de casa. Estos flujos de micrometeoritos superan 3 veces el flujo de material que nosotros estimamos que cae anualmente en forma de meteorito, por lo que es posible que esta cifra no sea representativa en términos de material extraterrestre que ingresa a nuestro planeta y que incluso lo que más abunde es el material carbonoso particulado. Pero esto es algo, insisto, que es muy novedoso porque en general todas las investigaciones estaban en torno a estos meteoritos y no a los micrometeoritos, que son algo que son investigaciones recientes. Como mencioné al inicio de esta presentación, el desierto de Atacama chileno posee zonas de alta densidad de meteoritos. Según lo oficializado, un 61.9% son meteoritos encontrados en la Antártica, un 3,8% corresponden a Estados Unidos y un 1,4% en el Sahara, mientras Chile posee un 2,4% de los meteoritos encontrados en el mundo, los que en su mayoría se levantan en las paleosuperficies del desierto de la región de Antofagasta. O sea, aquí estamos hablando de densidades realmente altas. O sea, Chile posee el 2,4% del repositorio mundial y estamos hablando de una zona muy, muy, muy pequeña, ¿no? Otro sitio relevante en la región es la región de Antofagasta, que está el cráter Monturaqui, que es un cráter de impacto de casi medio kilómetro de diámetro, y fue también declarado Patrimonio de la Humanidad en Chile según la Convención de la UNESCO, que se generó en 1972. Y acá en la derecha tenemos un mapa de geositios elaborados por la Sociedad Geológica de Chile, en donde figura este patrimonio geológico. Estos son los repositorios de meteoritos chilenos. Existe el Museo del Meteorito en San Pedro de Atacama. Aquí Rodrigo Martínez es dueño, bueno, junto con su hermano son dueños, coleccionistas, y además colaboran, y es quien de hecho donó muestras de meteoritos carbonáceos para la investigación que yo estoy realizando. El Cernagiomín tiene un museo en el que exponen varias muestras de meteoritos históricos, como el IMILAC, Vaca Muerta también está. La Universidad Católica del Norte es donde actualmente trabaja Millarca Valenzuela, que es la primera investigadora de meteoritos en Chile, y también es mi mentora en el mundo de los meteoritos, en donde también ella levanta un repositorio allí, y hace investigación, por supuesto, con varios alumnos, tesistas, memoristas. La Universidad Austral también cuenta con investigación en meteoritos, al igual que la Universidad de Atacama. Y en el Departamento de Geología de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile, cuenta con un repositorio que estoy levantando con mi profesor guía, Daniel Moncada, con muestras que recolectamos en el desierto de Atacama en la primera expedición nacional de recuperación de meteoritos que organizamos el año pasado. Todas estas instituciones que he intentado vincular para intentar articular una red que pueda oficializar meteoritos a través de una clasificación primaria con métodos paleomagnéticos. Aquí, el año pasado, en 2019, fue cuando realizamos la primera expedición nacional de recuperación de meteoritos, y fue en el contexto del curso de fluidos en sistemas planetarios. Aquí aparecen algunos de los integrantes de la expedición, o al menos los integrantes del curso de fluidos planetarios, porque por supuesto también contó con el apoyo de Marco Baccari, Roberto Valles, y también fue cofinanciado con investigadores astrofísicos del laboratorio de la Universidad Diego Portales. La recaudación igual fue un éxito, contuvo más de 60 fragmentos de condritos ordinarios, con los que la estudiante Bárbara de la Fuente, una alumna practicante, desarrolló una base de datos que contiene parámetros característicos de los fragmentos, los que se clasifican utilizando métodos paleomagnéticos, o esa es la idea con la que estuvimos levantando la red también con las instituciones que nombré anteriormente. De todos estos fragmentos, 3 muestras de la recolectada presentan aspectos de condritos carbonáceos, así que ojalá que sirvan. Por otro lado, las investigaciones en curso y memorias ya desarrolladas en meteoritos y ciencias planetarias son varias. Este es un afiche que realizamos con el Grupo de Meteoritos y Ciencias Planetarias de la Sociedad Geológica para el 8 de marzo del 2018, en donde en su mayoría éramos mujeres,
y por ello hicimos esta mención para todas, porque es un grupo bastante femenino. Aparece Millarca, que es pionera en Chile y que crió gran parte de estas tesis, y actualmente siguen desarrollándose tesis en estas temáticas, particularmente Gabriel Pinto, que estudió en la Católica del Norte, hizo la primera tesis en pareamiento de meteoritos y actualmente sigue investigando, pero ahora en la Universidad de Atacama. Por otro lado, Nicolás Amengual, de la Universidad de Chile, hizo la primera tesis en inclusiones vítreas en condritos ordinarios, y también Rodrigo Echeverría en la UACH, trabajando con meteoritos de enstatita. Piera Martínez estudia condritos tipo enstatita en la Universidad Santo Tomás, y bueno, yo también sigo investigando aquí haciendo mi magíster. Particularmente mi investigación es sobre inclusiones vítreas en condritos carbonáceos del desierto de Atacama. Esta fue la tesis con la que me titulé en mi pregrado. ¿Y por qué carbonáceo? Bueno, porque me interesa la vida y representan hasta un 5, o sea, estos presentan, perdón, hasta un 5% de carbono en distintas formas, tales como carbonatos, granos presolares, grafito, materia orgánica. Y este porcentaje de carbono es variable dependiendo del grupo de carbonáceos. De hecho, no es ese la cantidad que poseen los tipo Ordnance, debe ser como un 2%, como mucho. Pero igual es un objeto de interés, al menos para mi curiosidad, tener meteoritos carbonáceos, y los que más abundan en Chile de los condritos carbonáceos son los tipo Ordnance, son las muestras que más hay. Como sabemos, el carbono es fundamental para la vida y aún falta conocimiento para saber cómo se generó la vida en la Tierra. De este 5% de carbono, 25% corresponde a moléculas libres que se pueden extraer con disolventes orgánicos, pero en su mayoría como macromoléculas de alto peso molecular. Ambos tipos deben ser estudiados con métodos diferentes, por supuesto. Los condritos carbonáceos son un material muy primitivo, poseen la típica textura condrítica de los condritos, pero es mucho más abundante en matriz que los condritos ordinarios. Además se caracterizan por experimentar muy pocos procesos térmicos. Aquí Van Schmuss-Angut propuso un parámetro de clasificación llamado tipo petrológico, escalado de 1 a 7, donde 1 experimenta una alteración acuosa por muy bajas temperaturas, ya por hielos me refiero, mientras el 7 corresponde a meteoritos que han experimentado un metamorfismo termal. Destaco que estos meteoritos no diferenciados, estos son meteoritos no diferenciados, por lo tanto no alcanzan a experimentar fusión. Lo importante de aquí es que los condritos tipo Ordnance poseen un tipo petrológico 3, que se atribuye a un material que no muestra evidencias de alteración térmica, por eso es un material muy prístino, muy primitivo, muy antiguo y muy prístino. Las muestras que estudio fueron donadas y 6 de ellas corresponden a 6 condritos de tipo CO, Ordnance, donados por Rodrigo Martínez del Museo del Meteorito. 5 de estos corresponden a condritos tipo CO y CR, que son donados por Andreas Morlock de la del Instituto de Planetología de Münster, y 3 de ellos son estas muestras que tienen aspectos de condritos carbonáceos que encontramos en la expedición que desarrollamos el año pasado. Lo primero que fue las secciones de doble pulido que las realizó Julio del Laboratorio de Cortes del Departamento de Geología de la Chile, y la primera parte consistió en revisar si las muestras poseían inclusiones vítreas en cristales de olivino para ver si podíamos estudiarlas. Afortunadamente se encontraron hasta 4 tipos en base a la cantidad, o sea, estos tipos fueron como descritos en base a la cantidad de fases que tenían, en este caso burbuja, vidrio, cristal, burbuja, vidrio, solo vidrio, vidrio, cristal, y se escogieron familias para esta investigación. Las familias de inclusiones vítreas son conjuntos de inclusiones vítreas atrapadas en irregularidades del cristal durante su crecimiento en un mismo tiempo. La manera en que estas inclusiones se formarían en olivinos de meteoritos se describen en esta teoría de formación de meteoritos propuesta por Varela y Curat en el año 2005. Ellos, en base al estudio de inclusiones en cóndrulas, proponen que las cóndrulas se forman por gotas líquidas que son resultado de la condensación del gas y polvo del disco protoplanetario. Entonces, una capa líquida interfase estaría en equilibrio con el vapor del disco y a la vez sostiene el crecimiento del cristal. De modo que una inclusión vítrea correspondería a una gota de este líquido
atrapado en la irregularidad de un cristal y permitiría acceder a la composición de la nebulosa solar primitiva. Así que es bastante interesante. Para estudiar las inclusiones utilizo espectrometría Raman, ahora en el LabRAM del Departamento de Geología, pues es una técnica no destructiva que utiliza una luz láser de baja energía que excita a las moléculas generando espectros. Estos espectros, Fresotti, el 2012, elaboró un catálogo de espectros con minerales, sales y fluidos y gases y varias cosas, varias fases, los que comparé con lo que obtuve. Busqué pics representativos de fases minerales y con ello pude interpretar la presencia de forsterita y cromita en la mayoría de mis muestras. Interesantemente, en una de las muestras se observó la presencia de dos bandas, estas que están aquí, la banda D y G, que son descritas por Bonal, el Lidi Bonal, el 2006, como materia carbonosa poliaromática. La dificultad de esto es que este espectro está traslapado con todos los componentes que vibran ante la exposición del láser, y aunque se muestra una clara intensidad de la banda D y G al enfocar y profundizando, o sea, al enfocar en profundidad la inclusión, lo que destaca la contaminación terrestre, el estudio realizado por Bonal encuentra esta materia o estas mismas bandas, pero en la matriz de condritos, no en la inclusión del cóndulo que yo tengo. Por lo que aún queda realizar una depuración de estos espectros para tener en limpio las fases que presenta y también ver qué tipo de materia carbonosa es, porque es una materia carbonosa, pero ¿en forma de qué? Entonces, aunque esto es bastante curioso y abre como puertas y más interés en seguir con la investigación, que es como el objetivo de mi magíster, no puedo menos como que pensar en qué implica que materia carbonosa caiga desde el exterior en términos de la vida en la Tierra. El proceso exacto por el cual la vida se forma en la Tierra no se comprende bien. Se sabe que requiere la presencia de moléculas a base de carbono, agua líquida y una fuente de energía. Y debido a que algunos asteroides cercanos a la Tierra contienen moléculas a base de carbono y hielo de agua, las colisiones de estos objetos con la Tierra seguro constituyen importantes agentes de cambio biológico y geológico. Y lo más importante es saber como qué tan preparados estamos para encontrar la vida fuera de la Tierra, si ya en nuestra Tierra no podemos con la vida, ¿no? En Chile tenemos condiciones únicas para la conservación de material, considerado un canal para el entendimiento de nuestra historia terrestre y del sistema solar. Tenemos capital humano formado y aún así como país no hemos podido generar conciencia para su protección. Seguimos siendo focos de cazadores de meteoritos y expediciones extranjeras que se han llevado la gran mayoría del patrimonio geológico chileno. Me refiero a los meteoritos, claro. Y aunque es patrimonio de la humanidad, incluso, me pregunto a quién le toca velar, sino más que a nosotros, por ellos, por su protección, por lo que la UNESCO considera de importancia natural excepcional para la herencia común de la humanidad, siendo los meteoritos ejemplos representativos de importantes etapas de la historia de la Tierra, incluyendo posibles testimonios de la vida. En un contexto actual como este, realmente nos desafía no solo resignificar la vida y darle valor, sino también cuestionar las formas extractivistas que tenemos de interactuar con el medio. Con esta reflexión voy a terminar mi presentación y hago la invitación a hacer preguntas en caso de que tengan dudas y, por supuesto, lo deseen. Así que, muchas gracias. Eso sería. Sí, a ver, aquí no me fijé. Hola Samantha, muchas gracias por la presentación. Parece que por ahí quedan algunas preguntas que no respondiste, porque varias las respondiste durante la misma charla. Sí, es verdad. Sí, hay una pregunta de Cristian Bastías, que es la primera que alcanzo a ver, que es ¿cuál es la periodicidad de que caigan meteoritos en el mundo? Y si hay lugar donde suelen caer más, pregunta. Claro, o sea, como mencionaba acá, hay periodicidad, pero bueno, claro. A ver. Mira, está más como en términos de material, aquí yo puse como en términos de cuál es el material que cae, que son como 40.000 toneladas,
pero claro, en términos de periodicidad, caen todos los días, o sea, a cada rato, a cada momento, o sea, 40.000 toneladas caen al año de muchos tamaños. Por supuesto, los que son de mayor tamaño ya hablamos de mucho tiempo, incluso como la extinción de los dinosaurios se atribuye como a una caída de meteoritos y que ese sería como el tamaño más grande que se conoce y ese es el periodo más extenso que se puede asimilar a un meteorito de un tamaño como ese. Pero por supuesto los materiales particulados caen todos los días, entonces de periodicidad un flujo constante, es un flujo constante. ¿Y cuál era la otra pregunta? Él también preguntaba si es cierto que el planeta Júpiter nos protege de la caída de meteoritos. Claro, como el planeta Júpiter tiene un tamaño bastante grande y que también genera una atracción gravitacional que obviamente genera una barrera para la entrada de los meteoritos que entran desde afuera. Entonces, acá tenemos como Júpiter, y Júpiter básicamente protege de todo lo que sale, de lo que viene de afuera. Como casi todo lo que está fuera de la órbita de Júpiter, Júpiter lo atrae y ayuda un poco a protegernos. Pero todo lo que está entre medio, que en el sistema solar interno, en verdad no estamos como eh, protegidos de eso. No estamos protegidos Claro. de estos impactos. Ya, y Gonzalo Ugarte pregunta si hay diferencias en la composición química entre las capas superficiales y más profundas de un meteorito. Sí, se observan variaciones, pero depende mucho del meteorito también, porque como decíamos, hay meteoritos que están diferenciados y no diferenciados, pero considerando, por ejemplo, las condritas, claro que hay algunas variaciones composicionales dependiendo de cuánto tiempo han residido en la Tierra. Entonces, en el caso, cuando vemos aquí una sección transparente, las condritas a priori son como rocas sedimentarias, cada partícula tiene su historia, la matriz tiene una historia, cada partícula tiene una historia diferente. Entonces, en términos de complejidad, estudiar una condrita es muy complejo, es muy, muy, muy complejo porque cada partícula, cada parte, cada aspecto tiene una historia. Incluso la corteza es la que tiene es la más reciente, porque es la que se generó cuando entró a la Tierra, pero todo el resto tiene historias diferentes y es bastante complejo desde ahí. Y por otro lado, en este caso, los sideritos, las condritas, todas tienen algunas variaciones composicionales, a veces debido a la alteración, pero también a cada componente, dependiendo de cómo se formó. Así que sí, hay variaciones. Claro, y mire, tiene una pregunta que continúa esa, que es si es que se pueden datar los meteoritos. Sí, se pueden datar. De hecho, se datan en 4,6 millones de años, por eso se atribuyen a la formación del sistema solar. Esto se hizo a ver, ahí está. En el meteorito Allende fue como el primer meteorito que se dató y se utilizó ahí ciertas moléculas, isótopos de carbono para poder determinar que era un meteorito carbonáceo y se atribuyó a 4,6 millones de años, como al inicio del sistema solar. Por otro lado, hay ciertos estudios que han datado alteraciones en cloro 36. Y esas isotopías a veces permiten saber cuánto tiempo ha residido en la Tierra, hacer un estimado de cuánto tiempo ha residido en la Tierra. O sea, dependiendo de qué se pueden ir datando. Ok. Ignacia Bustamante pregunta cómo sería la vida si no existieran los meteoritos. Eso es una buena pregunta. La verdad es que no lo sé, porque de hecho esta teoría de formación de la vida, como del origen de la vida, es una teoría. Dicen que, como sabemos, hay mucho material que cae de composición carbonosa, pero no sabemos cómo estas moléculas carbonosas interactúan con el medio. Se han determinado, por ejemplo, la presencia de ciertos aminoácidos dentro de meteoritos carbonáceos, y eso es justamente lo que hace mi investigación. Así que espero llegar algún día a esa respuesta. Claro. Mira, pregunta Nando, a diferencia de la relación entre los meteoritos diferenciados y las capas de la Tierra, ¿cómo se relacionan los condritos con las capas de la Tierra? No se relacionan con las capas de la Tierra porque justamente son meteoritos no diferenciados. Eso significa que, a ver, voy a mostrar esto, que cuando se formó el sistema solar, es decir, cuando se formó nuestra estrella, empezó a aglomerarse todo este polvo en un cúmulo de una nebulosa solar,
generando esta nebulosa protoplanetaria, se genera aquí una condensación de este polvo, y los meteoritos, los tipo condritos, pertenecerían a estos aglomerados. Por eso digo que son similares a rocas sedimentarias. En cambio, los meteoritos diferenciados, que responden a estos sideritos, siderolitos, acondritos, ya pertenecerían o revelarían como una capa del protoplaneta según esta teoría de formación de diferenciación. Pero como mencionaba, por ahí digo sideritos, siderolitos, acondritos, pero los condritos no están diferenciados. Entonces los condritos no tendrían como no representarían ninguna capa, porque de hecho todavía no alcanzó a tener el tamaño suficiente para generar diferenciación planetaria. Claro. Ya, mira, Felipe Gutiérrez pregunta si se sabe qué porcentaje aproximadamente de masa pierde un meteorito en su cruce por la atmósfera. Eso depende mucho del tipo de meteorito. Como comentaba, como hay diferentes tipos de meteoritos, tienen diferentes densidades y también diferentes resistencias al impacto. Particularmente los sideritos, que son aleaciones de hierro-níquel, pierden mucha menos masa que los meteoritos condritos y particularmente los carbonáceos, que son mucho más primitivos. Como no han sufrido ni alteración ni nada, son verdaderos polvos y que caen incluso a material particulado sobre la superficie terrestre. Casi todo el material particulado, los micrometeoritos que caen son cóndrulas carbonosas, entonces se fragmentan de muchos tipos, desde nada hasta mucho, hasta fusionándose con la caja, y todo depende de la composición. Así que qué porcentaje va a depender del tipo de meteorito, y claro, como que eso es algo que también hay que tener muchas más caídas, pero espero que no pase, entonces habría que ver bien cómo. Claro, Nando pregunta si se puede predecir la trayectoria y lugar de impacto de un meteorito para una futura recolección. Sí, o sea, hay investigaciones que se están desarrollando justamente para eso. Lo que se está haciendo es una red, que incluso acá levantamos un proyecto así, que está en desarrollo, bueno, principalmente por financiamiento, porque en general estos temas causan mucho interés, pero la verdad es que yo también vengo como a plantear esta pregunta. O sea, esto es un patrimonio de la humanidad, pero ¿quién es responsable del patrimonio de la humanidad? ¿Es el país? ¿Es la gente? ¿Como quién? Entonces, claro, hemos tratado de levantar diferentes iniciativas acá en Chile para poder generar este tipo de iniciativas, como por ejemplo predecir la trayectoria de un impacto. Nosotros sabemos que el desierto de Atacama cae la gran mayoría, una gran cantidad, tiene una alta densidad de meteoritos, es decir, que caen constantemente en esa zona. Entonces, sería interesante poder tener estas trayectorias. Y lo que se hace es poner redes de cámaras, que acá el proyecto se llama Chacana, que es como Chilean All Sky Network, como una red de cámaras que triangulan, o sea, que se ponen mirando hacia el cielo y que tratan de triangular los meteoritos. Por supuesto, la resolución va mejorando en la medida que más cámaras hay, pero nosotros pusimos 3. Entonces, hay otros países, por ejemplo, del norte, por supuesto, que han hecho verdaderas redes en donde ya tienen más o menos o sea, mapeado, puesto en puntos estratégicos muchas cámaras en donde ya pueden ver más o menos las trayectorias de los meteoritos, y eso ayuda a predecir, más que predecir la trayectoria, es como ayuda a encontrarlo si es que se cae. Pero esto va a depender obviamente de qué tanto interés haya en poner más redes en Chile sabiendo todo lo que cae acá. Y eso es algo que no tiene lugar en este momento. Es como, sí, es patrimonio de la humanidad, sí, nos corresponde, pero Chile, ¿en qué parte se hace eso? Y por eso yo también hablo de aquí, de hablar de cuestionarnos como de quién es la responsabilidad, a quién le corresponde legislar sobre eso, y que yo creo que también obedece a casi las mismas lógicas que se dan con todos los recursos naturales chilenos. O sea, estamos hablando del agua, del océano, de los minerales, de los árboles, de todo, de los meteoritos. Acá es como, hay una lógica extractivista en donde vamos y buscamos los meteoritos, pero bueno, ¿y quién se hace cargo de eso? ¿Quién lo regula? ¿Como corresponde al Estado? ¿Corresponde a la gente? Como, ¿quién se va a hacer cargo de esa parte? Y es complejo. Ahora, Samantha, ¿qué dirías tú, por ejemplo, que tendría que ser una persona si encuentra una roca que piensa que es un meteorito?
escribir. Sería importante que tenga presente como los repositorios que hay. Como les comentaba, hay en la Católica del Norte, acá hay aquí en la Facultad de la Chile, también en el CERNAGIOMIN, en el Museo del Meteorito, en la Universidad Austral. Principalmente recurrir a estos repositorios chilenos para poder determinar si efectivamente es meteorito. Porque también pasa que mucha gente cree que tiene un meteorito porque hay muchas fotos y abunda en internet, es muy difícil, pero es importante acudir a quienes investigamos este tipo de rocas para poder efectivamente probar que es un meteorito, para que no se crea, no crea que es solamente como, no lo crea solamente, sino que efectivamente lo compruebe. Y además que un meteorito no existe propiamente tal si no se oficializa, y para eso hay que hacer una investigación sobre él. Si una persona encuentra un meteorito, lo ideal sería que acuda a algún repositorio, a algún investigador que pudiera probar que efectivamente es un meteorito y que pueda donar una parte del meteorito. La idea no es quitarle el meteorito, la idea es que nos pueda dar un material, una parte para poder hacer una sección delgada, poder ver qué tipo de meteorito es y poder oficializarlo para que también tenga su meteorito. O sea, eso es en este contexto en donde no es de nadie, por supuesto. Y también, claro, como aquí, que no se puede exponer a magnetismo. Mucha gente dice como, creen que como es un hierro debe tener magnetismo, y efectivamente tiene un grado de magnetismo, pero nosotros estamos tratando de levantar una red de repositorios que hagan esta clasificación por la susceptibilidad magnética, que es como la interacción de estas rocas con el campo magnético, y para eso se necesitan materiales especializados. Entonces yo les invitaría a no acercar un imán si es que ustedes creen que tienen un meteorito. Y también acercarse a un repositorio para poder probar que efectivamente lo es, oficializarlo y también hacer una contribución al conocimiento desde acá, porque tenemos capital humano, tenemos las condiciones, y eso los invitaría mucho a poder acercarse a los investigadores que, que hagan Claro, este tipo de investigación. claro. Mira, Gabriel Pino, siguiendo la misma línea de pregunta, dice, ¿cómo se podría estimular la valoración de los meteoritos en Chile? Oh, qué difícil pregunta. Mira, Y yo puedo agregar algo ahí, yo también te iba a preguntar si es que en algún momento tú piensas que sería conveniente que los meteoritos tuvieran el mismo estatus que los fósiles, que estuvieran protegidos, por por ejemplo. supuesto que sí, por supuesto que sí. De hecho, eso es una gran contradicción que hay en este momento como en la legislación, porque aparece esto de que un patrimonio de la humanidad, pero en la ley figura como una roca común y silvestre, no aparece ni siquiera entre medio de los fósiles. Entonces, no puede ser como, o sea, debería ser tan importante como un fósil, pero también vemos cómo los fósiles han sido comercializados, han sido extraídos de los geositios, de los lugares donde se hallan. Entonces también, además de la concientización, a mí me gustaría saber como qué tanto como chilenos o como personas que vivimos y que entendemos este contexto de cómo son los meteoritos acá, nos vinculamos con ellos como en un término de identidad, como cómo nos representamos, qué tanto sabemos que Chile corresponde a uno de los lugares únicos que conservan este tipo de material. Entonces creo que la valoración va porque también como que sepamos que esto existe y también que nos podamos identificar con eso. Y también es parte de las cosas que estamos tratando de ver aquí con los compañeros que estamos haciendo esta investigación. Bueno, mira, vamos por tiempo, tenemos creo para dos preguntas más. Voy a leerte una de Gonzalo Ugarte, que pregunta Ujú. si existe la probabilidad de que meteoritos provengan desde fuera del sistema solar. Y si se han obtenido algunos que tengan una composición química anómala o particular. Sí, composiciones químicas anómalas y particulares hay miles, y esos son los que no están clasificados porque no pertenecen como a la historia genealógica que se ha armado. Entonces, claro que hay muchos que todavía no se saben. Se asumen meteoritos porque tienen algunas condiciones, creen que son pseudometeoritos, pero son tan anómalos que no encajan en ninguna de las clasificaciones que se han podido armar. Entonces, todavía queda mucho por saber, queda mucho por comparar, como empezar a revisar este material. Y si es que vienen fuera del sistema solar, no sé si no es posible, porque en este mundo a veces, bueno, uno nunca sabe, pero no puede ser posible porque en realidad las distancias que hay entre una estrella y otra son tan amplias, tan grandes, que sería muy poco probable
y básicamente imposible que pueda llegar un material de una estrella y otra. De hecho, el otro día veía una comparación que decía que si uno ponía una naranja aquí en Santiago Centro, la otra, que representaría como el tamaño de nuestro Sol, la siguiente estrella estaría al fin de Chile, así como en la punta sur de Chile. Entonces, la posibilidad de que esa naranja choque con la otra naranja que está al sur de Chile es básicamente imposible. Y todo lo que rodea acá, las distancias son mucho más grandes de los que podemos, como si quiere imaginar. Yo por eso les dejo acá este link, les voy a dejar ese link de si la luna fuera un píxel, y que pueden ver cuál es la distancia en realidad disculpa, lo mando en privado, las distancias que hay entre cada cuerpo. Entonces podríamos ver que sería muy poco probable que llegue un material fuera del sistema solar. Claro, mira, y la última pregunta de Fernando Delgado, ¿cómo es la oferta de trabajo para la gente que estudia y que le gustaría estudiar meteoritos? La verdad es que no hay ningún tipo de trabajo más que solamente dedicarse a estudiar, que es como buscar fondos y cosas así, y que no son muchos, y que también por eso abro esta charla, esperando también mejorarla en la medida en que le empecemos a dar sentido al estudio de meteoritos en Chile. O sea, sabemos que es un sitio único, sabemos que es patrimonio de la humanidad, pero en este momento no sé si es tan claro el sentido de por qué estamos haciendo esto. Y justamente es la razón por la que no hay ofertas laborales, donde no existen. Entonces, ¿por qué estamos acumulando este conocimiento si a lo mejor no es tan importante? O sea, yo considero que lo es, claro que sí, porque corresponde a una clave, una pieza del tiempo, del entendimiento del tiempo y del sistema solar y de las escalas de formación del sistema solar. Pero me parece que en este momento eh, no pareciera que tuviera tanto sentido en la gente, porque de hecho no hay ofertas laborales. Entonces, más que Claro, solamente estudiarlos. claro, Así que también abro ahí la reflexión. Como, claro. ¿es tan importante o no es importante? Mira, pues yo creo que alcanzamos a responder así, bien, bien cortito, las dos últimas preguntas que veo acá, que una es de Sebastián, que pregunta, dice que tú nombraste un taller que se está realizando, dice, en Argentina, si puedes enviar Mm, información. mm, No es en Argentina, es el de Cosmovisión de Mapuche, ¿cierto? Si es Ah, que, eso seguramente se refería. Ah, ya, sí, ok. yo creo que sí es el de el trabajo este de Cristian. Claro. No es de Argentina, es acá chileno. Él busca este trabajo con la Cosmovisión andina. Sí. Y de hecho acá Pu- creo que tengo Podemos el link. poner el link acá, si es que está rápidamente disponible acá mismo, si no, Aquí lo tengo. ahí está, Ahí lo mandé. listo. Ya, Ahí lo mandé. también lo podemos agregar en Si nuestras quieren redes hacer sociales. ese. Sí, había una última de Isis que preguntaba qué ambiente favorece la conservación de los meteoritos, y esa sería la última pregunta. Sí, eso también lo respondí, y la conservación de meteoritos se da principalmente en los desiertos calientes y fríos. Entonces son los lugares que conservan o que tienen las características de humedad que permiten esta preservación y hallazgos en el mundo. Y sí, también en la Universidad de Atacama hay investigación de meteoritos, y de hecho lo mencioné. Ahí mi compañero Gabriel Pinto, tú también haces investigación en la Universidad de Atacama, y lo mencioné de hecho. Así que por Claro, supuesto que sí. ahí pueden repasar las charlas cuando subamos los videos en YouTube y en nuestro grupo de Facebook. Y le damos las gracias a Samantha por la presentación y por Muchas supuesto a todos gracias. los que asistieron hoy día. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, escuchar Rocadictos hoy en la tarde, y pueden repasar las charlas cuando las subamos hoy día en un rato más. Así que le agradecemos a todos por la asistencia y especialmente a Samantha. Muchas gracias a todos por la invitación, también por la asistencia. Y bueno, dejo mi mail por cualquier cosa, si es que hay algún tipo de, no sé, de feedback, de preguntas, ahí puedo dejar mi mail, y sí, feliz ahí como de seguir hablando de este tema que me parece muy relevante. Así que muchas gracias por la invitación.